Bueno, llegamos a la clase 4 de este curso de Introducción a la Programación. Y en esta clase vamos a ver dos temas fundamentales, digamos, en lo que es la programación, que uno es una estructura de datos, ¿no? Similar a lo que es un tipo de datos, que es el array o arreglo o vector, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué trata, digamos, este tipo de datos, esta estructura de datos que nos permite almacenar información de una forma determinada y recuperar la misma también de una determinada forma. Y el otro concepto que vamos a utilizar tiene que ver con la modularización, ¿está bien? Básicamente, modularizar, digamos, nuestro programa significa, digamos, descomponer en subprogramas o en partes, digamos, al programa, que cada uno de estos módulos, llamados módulos, ¿no? Que cada uno de estos módulos, está bien, tiene como una funcionalidad específica, ¿sí? No es que se divide por dividir al programa, ¿no? Sino es como que yo puedo dividir, digamos, en funcionalidades llamadas módulos, ¿sí? Al programa, ¿está bien? Y eso, digamos, tiene grandes beneficios, ¿sí? Por ejemplo, primero a la lectura del código, ¿sí? Después, por ejemplo, a la reutilización, ¿no? Porque yo un módulo lo puedo utilizar más de una vez, está bien. Y después también con respecto al mantenimiento, ¿no? Si yo sé, digamos, que tengo que cambiar o mejorar alguna parte del programa, sé, digamos, qué módulo ir a tocar o a modificar. ¿Bien? Entonces, bueno, para empezar un poquito, digamos, a ver el tema de lo que son los arreglos o vectores, en la explicación, en el material, digamos, subido a la plataforma, tienen como un ejemplo contra ejemplo, ¿no? Arranca tratando de solucionar un problema sin utilizar vectores y después, o sea, plantea todo el problema y cómo sería esa solución sin utilizar vectores y después lo que hace es mostrarles, digamos, cómo quedaría el, cómo es el programa, está bien, implementado mediante vectores, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a ver un poquito es cómo es esta estructura de datos, ¿sí? Básicamente, un vector es una colección de elementos, como si fuesen variables, que son del mismo tipo, ¿sí? ¿Está bien? Y que podemos acceder a cada uno de esos elementos de esa colección por medio de un índice. Bien, entonces, para empezar a ver un poquito en CodeBlocks todo esto. Nosotros habíamos visto en la clase 3, que habíamos empezado a utilizar variables y demás en C, que las variables se definían con un identificador, con un nombre, está bien, por ejemplo, habíamos empezado a jugar con, no sé, habíamos puesto número, valor, resultado, me acuerdo. Bien. Entonces, trabajamos con la variable número de tipo integer, ¿sí? Y esto cuando la declarábamos, ¿no? Esta era la declaración. Habíamos dicho que cuando uno declaraba una variable en el lenguaje, acá, ¿no? En mi programa, en C, lo que hacía, digamos, el programa era declarar una zona de memoria, ¿sí? Para poder, digamos, guardar un valor entero. Bien. Ahora supongamos, digamos, que yo tengo que guardar no sé, una cierta cantidad, digamos, de números enteros. Bien, o sea, es como que tendría que guardar, digamos, 50 números, ¿sí? Entonces, uno lo que haría, digamos, bueno, eh, tengo la variable entera número, ¿sí? Variable entera, no sé, le vamos poniendo número 2, qué sé yo. Tenemos que declarar 50 variables de estas, ¿está bien? Número 3, ¿sí? Tengo que declarar 50 variables de tipo entero, ¿bien? Porque por ahí la tengo que utilizar para contabilizar
algo en mi problema, digamos, que tengo que resolver y demás. Es como medio engorroso, ¿no? Tener que declarar 50 variables de tipo integer, ¿no? De tipo número, para realizar alguna contabilización. En este caso nos ayuda esta estructura de datos, está bien, que es el vector. ¿Cómo funciona el vector? El vector lo que nos permite es definir una variable, ¿sí?, de tipo entero, pero le puedo decir cuántos elementos quiero que tenga, digamos, esa variable, este vector, ¿sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es que estos corchetes acá me están indicando que esta variable no es una variable entera, sino que es una variable de vector entero. Bien. Entonces, lo que me falta indicar, en este caso habíamos dicho que era de 50, de tamaño 50. ¿Qué significa? Que esto en memoria va a declarar un bloque o va a reservar un bloque de memoria de tamaño 50 para guardar 50 variables enteras. Es como que declara 50 variables enteras una al lado de otra. ¿Sí? Bien, si volvemos acá al material, por acá justo en el ejemplo está hecho de tamaño 5, ¿no? Pero fíjense que en este vector de tamaño 5, ¿sí?, como es la declaración, ¿no?, el tipo de datos que yo quiero guardar en cada una de estas celdas, ¿sí?, y el tamaño que va a tener mi bloque. Está bien, en este caso va a tener 5, pero yo utilicé, digamos, por ejemplo, tamaño 50, ¿no? Acá le puedo declarar el tamaño que yo necesite de este bloque. Y lo que me va a permitir, está bien, es almacenar todos estos elementos del mismo tipo que yo le haya declarado. En este caso declaré de enteros, ¿sí? Pero si hubiese sido de char, eran 5 elementos o 50, como yo declaré en el CodeBlocks, del tipo char, ¿sí? Bien, entonces tengo ese bloque como si fuesen, es lo mismo, ¿no? Es como, o sea, a lo que es en memoria, es como si tuviese 5, bueno, o en el otro caso 50 variables una al lado de otra, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo interesante de esto es, ok, acá es como que en una sola declaración tengo 50 variables, ¿sí? Ahora, ¿cómo accedo a cada? ¿Por qué? Porque en esos 50 lugares que yo tengo voy a tener que, por ejemplo, guardar números enteros distintos. ¿Está bien? ¿Sí? Lo podríamos hacer de char, como para que no evitar alguna confusión, digo. ¿Sí? Entonces, yo lo que podría hacer es que, no sé, en alguna de las 50 posiciones guardar caracteres. ¿Está bien? Porque esto va a ser un bloque, ¿sí?, de 50 caracteres. Bien, y acá esto va a ser un bloque de 5 enteros, por eso tengo los int ahí puestos, ¿sí? Bien, para poder acceder a cada una de las posiciones de un arreglo se utilizan índices, bien, ¿sí? Y se utilizan índices numéricos. ¿Por qué? Porque si tengo 50 posiciones, está bien, voy a ir de la posición 0, siempre se arranca de la posición 0 a la 49, por ejemplo, ¿está bien? En este caso, por ejemplo, si tengo de tamaño 5, porque está declarado datos, está bien, el arreglo datos acá, el vector datos, es de tamaño 5 de tipo entero, significa que va a guardar valores enteros, ¿sí?, y que su índice va a ir del 0 al 4. ¿Está bien? Mi arreglo o mi vector llamado número, está bien, de tamaño 50 y de tipo char, significa que en cada elemento de la colección esta de mi vector voy a guardar valores caracteres, ¿sí?, pero mis índices van a seguir siendo numéricos. Voy a ir del 0 al 49. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que yo en número, en mi vector, ¿sí?, voy a poder guardar, por ejemplo, no sé, el carácter A. ¿Está bien? ¿Sí? También voy a poder guardar el carácter, no sé, qué sé yo, el paréntesis. ¿Está bien? ¿Sí? Cualquier carácter. Ahora bien, si yo te lo escribo de esta forma, ¿sí?,
lo que me va a pasar es que el compilador, bien, ¿sí? El compilador me va a decir, ok, tenés 50 posiciones que van de la 0 al 49. ¿En qué posición querés guardar este carácter del arreglo? ¿Sí? Entonces, lo que me está faltando indicarle acá es decirle, bien, ok, quiero guardarlo esto en la posición 0. Está bien. Y este carácter, no sé, lo quiero guardar en la posición 33. ¿Sí? De esta forma, está bien, de esta forma, lo que yo estoy haciendo es indicándole al vector, ¿no? A mi vector número, en qué posición quiero guardar un carácter. ¿Sí? De la misma forma, lo que yo puedo hacer es recuperar un carácter. ¿Está bien? Si yo hago printf y digo el carácter en la posición 33 es, voy a mostrar un carácter, ¿sí? Y le paso número. Acá también voy a tener un error. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Que cuál va a ser mi error? Bueno, acá me lo está marcando con una advertencia. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el error? Que no le estoy diciendo en la posición. ¿Está bien? Que quiero recuperar el carácter. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner en la posición 33, que es el que yo quiero recuperar. Bien, ahí compilo, no me dio ningún error ni ninguna advertencia. ¿Sí? Lo corremos. Y ahí dice el carácter en la posición 33 es el paréntesis. Bien, está bien. Ok, lo que vamos a hacer ahora, vamos a achicarlo esto, ¿no? Un poquito, vamos a dejarlo de 5 como teníamos el del ejemplo que era entero, ¿no? Acá lo dejé en char. Entonces, lo que podemos hacer, podríamos hacer algo de este estilo, ¿no? Posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. ¿Está bien? ¿Qué significa acá? Que tengo 5 elementos, ¿sí? El de la posición 0, el de la 1, el de la 2, el de la 3 y el de la 4 son 5 elementos, ¿sí? Entonces acá podríamos guardar ¿sí? Todos estos caracteres. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que en este bloque, en este vector, voy a tener guardado en la posición 0 el carácter A, en la posición 1 el paréntesis, en la 2 la X mayúscula, en la 3 el signo de pregunta y en la 4 la letra U. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es hacer un printf por cada una de esas posiciones, ¿no? Es decir, bueno, en la posición 0, en la posición 1, la posición 2, posición 3 y en la posición 4, y acá decir en la 1, perdón, en la 0, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Bien, lo corremos. Ok, nos los mostró todo seguido. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacerlo, si no queremos que nos los muestre así seguido, poner el /n para que lo muestre uno en cada renglón. Bien. ¿Sí? Esto lo que tiene, digamos, es que, a ver, esto que hice acá, si hubiese sido 50, ¿sí? El problema que hubiese tenido esto era que tenía que escribir 50 veces el printf, ¿sí? Pero podríamos utilizar nosotros una de las estructuras de control que vimos, ¿está bien? Para iterar 5 veces. Total, acá vemos que el patrón que se repite es que siempre va de la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, podríamos declarar una variable que arranque declaramos una variable, ¿sí? Y podríamos utilizar una estructura de control que arranque en el 0 y llegue hasta el 4
y vamos utilizando, está bien, ese índice de la estructura de control para ir accediendo a cada una de las celdas del vector. Bien, entonces podríamos utilizar la repetición, el for. Bien, vamos a decir las llaves. Y lo que vamos a hacer es que i tome valor 0, ¿sí? Que i llegue hasta el valor 4, ¿no? Que cuando sea 5 ya corte, está bien, mientras i sea menor o igual a 4, que esto siga cumpliéndose. Y que i sea igual a i más 1. Bien, acá van a ver muchos, si ven documentación en internet y demás, que figura así más y es correcto, está bien. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho con todo eso, lo hago simple así, está bien, perdón, i más 1, ¿no? Bien, es otro operador, es el más, está bien, muy utilizado en lo que es C. Ok, entonces con esto nos aseguramos que i tome valor de 0 al 4, ¿sí? Entonces directamente lo que podríamos hacer es mostrar, ¿sí?, cada uno, está bien, ¿sí?, de los valores. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer con esto, que nos va a quedar acá mal escrito, no importa, podríamos decirle por ahora, el carácter es. Bien, y vamos viendo, esto va a ir iterando, entonces esto vamos a el carácter de la posición 0, el de la 1, el de la 2, y fíjense que en pocas líneas de código, está bien, reemplacé todos esos printf que estaban ahí, que ni hablar si eran 50. Yo de acá ahora puedo tener, esta estructura puede ser 50, 500, 100, no sé, lo que fuese, y acá directamente itero hasta ese valor y ya está, y recorro todos los caracteres. Bien, fíjense que el resultado es el mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Utilicé una estructura de control para poder repetir, iterar, digamos, sobre esta estructura de datos que es el arreglo y mostrar cada una de las celdas. Lo mismo podría ser, este y lo voy a sacar de acá, si yo quiero cargar, digamos, de teclado valores, ¿no? Yo podría hacer ahora, un scanf, ¿sí? Quiero leer caracteres de teclado, o sea que le voy a decir porcentaje C, bien, y lo quiero ir guardando en cada una de las celdas del vector, ¿está bien? ¿Sí? Voy a empezar sin la estructura de control, como hicimos con el PRI. Entonces, si yo quiero leer, digamos, y completar de teclado cada una de las celdas de este vector, yo debería hacer un scanf, decirle que voy a leer un carácter. ¿Por qué voy a leer un carácter? Y porque lo que voy a almacenar en cada una de estas 5 posiciones es algo de tipo char, me lo está diciendo la declaración de mi vector. Bien, entonces voy a leer algo de tipo carácter y va a pasar lo mismo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la clase pasada? Hacíamos ampersand y la variable. Bien, pero ¿qué va a pasar acá? Acá voy a tener un problema. ¿Sí? Bueno, acá me faltó el i, no importa. El problema que voy a tener acá es lo mismo, ok. Le voy a pasar la dirección de memoria, ¿sí?, del vector, pero le tengo que decir, digamos, de qué celda, en qué celda quiero guardarlo. Ok, entonces, la primera vez voy a guardar en la celda 0. ¿Sí? Es indistinto en la celda que vaya guardando, digo, pero el primer carácter que lea lo voy a guardar en la celda 0. Después voy a tener que leer otro y guardarlo en la celda 1. ¿Está bien? Voy a tener que leer otro y guardarlo en la celda 2. Y así siguiendo hasta guardar, digamos, en la celda 3 y 4. ¿Bien? De mi vector. ¿Está bien? Con esto le indico, digamos, el índice, la posición, digamos, del elemento, de la celda en la cual quiero guardar el valor. Ahí vuelvo a este grafiquito que tenemos. ¿Está bien? Con el índice yo le voy diciendo datos
en tal posición y ahí puedo guardar o recuperar, según de qué lado tenga como el igual, ¿no? Entonces, acá voy a ir leyendo de teclado los caracteres y los voy a ir guardando. Y me vuelve a pasar algo similar al print. ¿Está bien? Porque otra vez, digamos, vuelvo a lo mismo. Si fuesen 50, quería escribir 50 veces lo mismo. ¿Está bien? Donde yo veo que hay un patrón que se repite es el número de índice que se va incrementando. Bien, entonces, lo que puedo llegar a hacer es esto, ¿no? Comentamos esto que había empezado hoy al principio a escribir. ¿Sí? Y decir, ok, lo que puedo hacer es utilizar una variable para que vaya de 1 a, ¿cómo es? Perdón, de 0 a 4, ¿no? Que itere 5 veces y cada vez que lea un valor de teclado, ¿sí? Lo vaya directamente guardando acá. Si esto confunde, yo lo que puedo hacer es declarar una variable, vamos a ponerle letra, entonces hago en letra, ¿sí? La lectura, me guardo acá el carácter que leo y después lo que hago es, como acá es lo mismo, número en la posición I, me copio el valor en el arreglo. ¿Está bien? O sea, me declaré una variable, la utilizo para guardar los datos en cada iteración, el carácter que lea de teclado, me lo guardo, digamos, en esta variable y después lo que hago es asignar, digamos, el valor que tiene esta variable en la celda que se corresponda con la iteración, ¿no? Con este índice. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a borrar. Bien. Este es mi vector. Bien. Esto es una variable para ir leyendo de teclado. ¿Sí? Bien. Acá lo que voy a hacer es cargar el vector con caracteres. ¿Sí? Acá podemos decirle, este es un vector de caracteres de tamaño 5. ¿Sí? Bien. Y acá lo que estoy haciendo es leer o mostrar contenido del vector, ¿no? ¿Sí? Compilamos, no hay ningún error y lo corremos. Bien, voy a cortarlo, a ver si me deja, porque no le puse, podríamos haberle puesto como que ingrese un carácter, ¿no? Entonces vamos a poner, no sé, la letra Q, el número 8, que es un carácter, está bien, lo guardamos en formato de carácter, el numerar, ¿qué pasó acá? Me dio un error con el numeral. Bien. No, tengo que limpiar el buffer. Voy de vuelta y les explico esto que hice acá. Bien. ¿Sí? Y ahí me mostró, digamos, todos los caracteres, ¿no? En esto lo que fui haciendo fue cargando cada uno de los caracteres y después, digamos, me hizo, digamos, la iteración de este for, donde me va mostrando cada uno de los valores cargados en mi vector. Esto que hice acá, eso que escribí ahí, es porque cuando voy cargando los caracteres, me toma el enter como un carácter. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, el enter tiene una representación de un carácter.
Entonces, lo que me va pasando acá cuando escribo el primer carácter, el enter lo toma como el segundo carácter, ¿sí? Por eso fue que escribí poquitos caracteres y como que me informó. ¿Está bien? Entonces, lo que hago con esto es limpiar, digamos, antes de hacer la lectura de un carácter, limpio el buffer, ¿está bien? De entrada, ¿sí? Si hay algún carácter ahí dando vuelta, lo limpia y ahí leo, digamos, el carácter libre, ¿no? El que yo estoy escribiendo. Y con esto evito que si hay algún enter o algo, me pase ese error. Bien. Esto en los ejercicios que hagan no les va a ocurrir, ¿está bien? Yo porque justo estoy acá probando cosas y bueno, y suele pasar esto. Bien, lo mismo hubiese sido si yo acá, digamos, pongo de tamaño 10, está bien, ¿sí? Acá puedo poner que sea menor estricto a 10, porque va a llegar del 0 al 9, bien, y acá lo mismo, ¿no? Valor estricto, digamos, hasta el 10, ¿sí? Y con esto lo que voy a poder hacer es cargar un vector de tamaño 10 ahora, ¿sí? O sea, voy a poder, digamos, definir un vector de tamaño 10 y cargar, digamos, 10 caracteres en ese vector e imprimirlo, ¿sí? Entonces, compilamos y lo corremos. No sé si me dio alguna advertencia, acá no vi. Bueno, ahora nos daremos cuenta. Bien. ¿Sí? Fíjense que una de las cosas importantes que tiene, digamos, los vectores es poder agrupar. Es como si fuese como que agrupa variables, ¿está bien? ¿Sí? Es como que tengo un bloque ahora de cantidad de variables que yo le haya indicado acá, ¿sí? Si yo le saco esos corchetes, ¿está bien? Con ese número, me quedaría como una variable sola. Esto sería una variable de tipo char, que solamente puede guardar un dato. Cuando yo le agrego los corchetes con un número, con un valor, lo que le estoy diciendo es que esa variable ahora se transformó en un vector que puede almacenar 10 valores, ¿está bien? De tipo char. Bien, lo mismo me sirve, digamos, si yo esto lo hubiese hecho de tipo eh, entero, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, o de tipo float, ¿está bien? ¿Sí? Si esto fuese de tipo entero, yo lo que voy a leer ahora van a ser números, ¿está bien? Números enteros y los voy a ir guardando en cada una de estas 10 posiciones que tengo, ¿sí? Obviamente, bueno, voy a tener que cambiar todo esto que ya va a dejar de ser, esto no va a ser más carácter, ¿sí? Y acá no me tiene que mostrar un carácter, me tiene que mostrar, digamos, un entero, ¿bien? Pero lo que voy a ir haciendo va a ser ir guardando, digamos, valores, números, digamos, en este vector, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a sacar, porque acá no tengo problemas de leer el enter cuando son números. Bueno, acá me quedó letra, me quedaron mal nombradas las variables, ¿no? No pasa nada. A ver si lo cortamos esto. Bien. Vamos a correrlo a ver qué pasa. No sé si estaba bien. ¿Sí? Y ahí me mostró, digamos, todos los valores enteros que yo guardé en este vector, que ahora se transformó en un vector de tamaño 10, pero que guarda valores enteros. Lo importante de esto es que yo lo que puedo hacer ahora, jugando mucho está muy asociada a la estructura de control, digamos, del for, es que una vez que cargo el vector, está bien, ya no lo carga más lo carga con números ahora, ¿sí? Lo que puedo hacer acá, además de imprimir, ¿sí? Yo lo que podría hacer es sumar todos esos valores, ¿no? Podría hacer una variable entera suma,
¿sí? Lo igualo a 0. Y lo que voy haciendo en esa variable suma es hacer suma igual a lo que tiene suma más cada una de las celdas, digamos, del vector. ¿Está bien? ¿Sí? Y a lo último de todo lo que podría hacer es hacer un printf cuando salgo del for. ¿Está bien? Cuando salgo del for podría decir que la suma total y muestro lo que tiene suma, ¿no? Bien, compilamos. Entonces, cargo mi vector con valores. ¿Sí? Y ahí obtengo la suma total de los valores que ingresé. Bien. No es mucho más, o sea, se utilizan muchísimos vectores, pero bueno, la forma de trabajar con vectores no es mucho más que esto, ¿no? Su declaración, entender, digamos, esto de que es como una colección de elementos, como un conjunto de, para decirlo de alguna manera, como si fuesen 10 variables, o lo que yo le indica acá, el tamaño, variables de este tipo agrupadas, ¿está bien? Y a donde yo puedo acceder a cada una de ellas por medio de un índice, ¿sí? Y si es de tamaño 10, voy a poder utilizar el índice del 0 al 9, ¿sí? Que tengo 10 posiciones ahí. ¿Está bien? Lo mismo si lo hago, no sé, de 50, ¿está bien? Voy del 0 al 49. Si es de 500, irá del 0 al 499. ¿Está bien? Como arranco de 0 y voy hasta un número menos de lo que me dice el tamaño, tengo la cantidad de elementos indicadas por el tamaño, ¿no? O sea, de 1 a 500 tengo 500 elementos. De 0 a 499 tengo 500 elementos también. ¿Está bien? ¿Sí? Si voy del 2 al 501, también tengo 500 elementos. ¿Está bien? Entonces, la forma, digamos, que tiene el lenguaje, porque eso ya lo establece el lenguaje, de definir los índices, es esa. Arrancan siempre de 0 y van hasta el tamaño menos 1, ¿no? Entonces ahí se comprende la cantidad de elementos. Bien, y la forma de trabajarlo es esta, ¿no? Cuando quiero asignar, digamos, un valor a uno de los elementos del vector, le tengo que indicar el índice por medio de los corchetes. Y ahí puedo guardar el valor en ese índice, en ese elemento. ¿Está bien? En este caso, bueno, como esto va iterando, siempre es el valor que tenga ahí, ¿sí? Que va a ser de 0, en este caso, al 9. Bien. Otro de los temas que dijimos que íbamos a ver en este curso tiene que ver con respecto a lo que es la modularización. Bien, entonces, lo que habíamos dicho hoy, esto de modularizar, ¿sí? O sea, justo ahora que ya tenemos cargado este ejemplo acá, podríamos ver el tema de modularizarlo, ¿no? ¿Qué es la modularización? Es esto que hablábamos hoy de dividir en funcionalidades, digamos, al programa, ¿no? En partes funcionales, digamos, que tiene el programa. En este caso podríamos ver, digamos, una funcionalidad sería cargar el vector, otra funcionalidad, digamos, sería mostrar el contenido que tiene el vector, pero igual a lo que voy es que la modularización, para que no se malinterprete, no está atada, digamos, o sea, es independiente de todo esto que estamos viendo de vectores, ¿no? Yo por ahí, porque quise utilizar el mismo ejemplo, pero podríamos, digamos, por las dudas para que no quede como asociado y se parezca que la modularización está atada con vectores, lo voy a borrar y arranco con otro ejemplo. Bien. Pero ahí vuelvo. Vamos a ver acá. No, esto es en presentación, módulo 4. Bien, entonces,
retomo antes de pasar por las dudas a modelización. El arreglo vector que vimos, digamos, dijimos que era una estructura de datos, como si fuese un nuevo tipo de datos, y que básicamente es eso, ¿no? Tiene su declaración, que hago como un repasito, así ya nos pasamos a modularización. Tiene su declaración, que básicamente es definirle, bueno, el nombre que va a tener el vector, que cómo sé que es un vector, porque en su declaración, digamos, le tengo que indicar por medio de corchetes el tamaño que va a tener. Bien, y el tipo de datos. Esto es igual como era una variable. ¿Sí? Lo único que difiere con la variable es esto que le indico acá, el tamaño que va a tener ahora el vector. Ese tamaño le sirve al lenguaje, ¿no? Para decir, bueno, ok, o el lenguaje en realidad en base a ese tamaño define los índices, ¿no? Entonces dice, bueno, si tiene tamaño 5, va a ir de índice del 0 al 4, está bien, donde voy a tener, por ejemplo, los 5 elementos. Bien. Esos 5 elementos que yo tengo van a ser siempre del mismo tipo que haya declarado al vector, esto que está acá. Nosotros hoy trabajamos con uno de char, por eso guardábamos caracteres en cada una de las celdas o de los elementos. Y para poder ir a guardar un valor o para poder recuperar un valor del arreglo, está bien, del vector, lo que tenemos que siempre indicarle es cuál es su índice, ¿no? A cuál queremos ir de todos esos elementos. ¿Está bien? Y con eso, digamos, hacemos uso del índice. Bien, acá hay algunos ejemplos, digamos, como para obtener los elementos del vector y acá, digamos, para guardar valores. Bien, perdón, para obtener valores de algún elemento del vector en el índice que le indiquemos o para guardar algún valor en el elemento del vector con el índice que nosotros le estamos indicando. Bien. Tienen un ejemplo acá, esto que les había dicho al principio, un ejemplo, digamos, de cómo, de qué es lo que pasa cuando no utilizamos los vectores y cómo se soluciona fácilmente la implementación a ese problema, ¿no? Utilizando vectores. Es una herramienta, digamos, que se utiliza muchísimo. Por eso es que es de importancia por ahí mostrárselos. Otro tema que no tiene nada independiente, no tiene nada que ver con esto de vectores, sino que tiene más que ver con un aspecto más funcional de lo que es la programación, tiene que ver con la modularización. ¿Está bien? Lo que hace la modularización es evitar tener que escribir todo un programa, arrancar desde acá, ¿no? Y escribir todo el programa hacia abajo, ¿sí? Lo que nos permite la modularización es poder agarrar y decir, bueno, tales funcionalidades de mi programa, que por ahí hasta tal vez las pueda reutilizar a lo largo del programa, es definirlas como aparte, de forma independiente, está bien, en forma de módulos. Los módulos en Pascal, perdón, en C, se implementan por medio de funciones, está bien, son llamados funciones. Nosotros sin querer estuvimos utilizando funciones, o sea, estuvimos utilizando módulos ya implementados en el lenguaje, que básicamente eran estas, ¿sí? Scanf y printf son funciones que nosotros lo que hicimos, o si se fijan, digamos, main también es una función. Bien, nosotros lo que fuimos solamente fue invocarlas, ¿está bien? ¿Por qué invocarlas? Los módulos tienen como dos partes. Una parte que es la declaración, la implementación del módulo, donde nosotros programamos lo que queremos que haga ese módulo, como si fuese un subprograma. La idea es la misma. Y otra parte es cuando nosotros invocamos y ejecutamos o llamamos a ese módulo. ¿Está bien? ¿Qué es esto que nosotros estuvimos haciendo acá? ¿Sí? Nosotros lo que estuvimos haciendo, de forma transparente, sin habernos dado cuenta, es llamar a estas funciones. ¿Está bien? Y estas funciones están implementadas, ¿se acuerdan que en un momento yo les dije que acá había funcionalidades del lenguaje que estaban definidas, implementadas y de las cuales nosotros hacíamos uso? ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lado, desde el programador, ¿está bien? Para implementar e invocar, digamos, funciones. ¿Sí? Entonces, el único módulo que tenemos en C son las funciones. ¿Está bien? ¿Sí? No tenemos, digamos, otro tipo de módulo. ¿Bien?
Y para empezar, digamos, a utilizar funciones, lo que les dije recién, tenemos que, dos cosas, declarar la función y después invocar, digamos, la función. Bien, entonces, ¿cómo hago, digamos, para declarar? Porque obviamente antes de invocarla tengo que poder, digamos, declarar la función, ¿sí? Entonces, la sintaxis de la función es, lo que primero necesita la función es un nombre, ¿está bien? Entonces, vamos a, no sé, vamos a inventar una función, a ver, vamos a implementar o a reimplementar sí, podría ser la lectura de un código, o directamente hagamos uno muy sencillo, que sea que imprima un cartel de bienvenida, ¿no? O sea que vamos a poner imprimir algo, ¿sí? Bien. Esta es la declaración de la función. Lo que primero necesita la función es indicarle qué valor va a devolver este módulo, ¿sí? Entonces, además de eso, fíjense que es como si fuese un programa. Es muy similar a lo que yo tengo acá en el main. Está bien, si uno lo mira así rápidamente, acá le voy a poner return 0, ¿no? ¿Sí? Si no quiero que me devuelva nada a mi función, le pongo void. Y no hace falta acá ponerle ningún return. Bien. Pero rápidamente, si uno mira esto, está viendo como que estoy escribiendo otra vez un programa, ¿no? O sea, mi función es muy similar al main, a lo que ya me da C para empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces acá podría ser directamente un printf. Estoy empezando por algo muy, muy, muy básico. ¿Sí? Ponemos un hola. Bien. Esto sería, digamos, la declaración de una función. Su nombre, el tipo de dato que va a devolver, o si no devuelve nada le ponemos void. Está bien, ahora vamos a armar alguna que devuelva algo. Y además acá puede recibir parámetros. ¿Está bien? Los parámetros es la forma que tengo para comunicar a la función con el programa o ya sea con el que la invoque. ¿Está bien? Para que yo le pueda pasar. ¿Por qué? Porque estos subprogramas o funciones, también estos módulos, funcionan de forma independiente. ¿Está bien? Todo lo que yo haga acá dentro, el programa principal no lo conoce. ¿Está bien? No es que está asociado de alguna forma. Las variables que yo declare acá dentro del main son del main. Los módulos no las conocen de alguna forma, no tienen visibilidad sobre esas variables, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa al revés, ¿no? Lo que yo utilice acá, el main no lo conoce. Entonces, si de alguna forma quiero que el main le pase cosas al módulo, lo tengo que hacer por medio, digamos, de los parámetros. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo un poquito eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es declarar esta función muy sencilla y del programa principal lo que vamos a hacer es invocarla. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para invocar una función? La llamo por su nombre. ¿Está bien? Y por su lista de parámetros. Como no tiene ningún parámetro, la llamamos así. Bien, compilamos esto. ¿Está bien? Lo voy a ejecutar y ahora lo vemos. ¿Sí? Y ahí me imprimió hola. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo también lo puedo reutilizar. Si esto lo llamo dos veces, ¿sí? Me imprime hola dos veces. ¿Ok? ¿Cómo trabaja esto? El programa principal empieza a ejecutar acá, ¿no? Como veíamos nosotros hoy, que por ejemplo, no sé, declarábamos una variable entera. ¿Sí? Bien, empezaba acá la ejecución. Línea 12. Una vez que declara esta variable entera, puse esta variable como para poner algo, pasa a la línea 13, que no hay nada, a línea 14. Lo que hace es invocar, esta función, ¿no? Hace la ejecución, la llama. ¿Eso qué significa? Que cuando encuentra la llamada de una función, va hasta la función, está bien, ¿sí? Y empieza a ejecutar en la línea, digamos, que arranca este módulo, este subprograma.
¿sí? Como este tiene una sola línea, ejecuta esta línea, finaliza, no tiene nada para devolver y vuelve, digamos, a la siguiente línea. O sea que vuelve otra vez a llamar, en este caso, a imprimir algo. Si esto confunde, por ahora lo saco. ¿Está bien? Entonces, llegó acá, volvemos de vuelta, ¿no? Llegó, fue a la ejecución de la, de la función, a la línea que tengo acá, las sentencias que tenga ella, las empieza a ejecutar, cuando finaliza ya termina la ejecución del módulo y vuelve acá, a lo que sigue, o a lo que sigue acá abajo, ¿no? Según donde tenga escrito. O sea que va a ir al return 0 y esto va a finalizar, en este caso. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Supongamos que yo le quiero pasar, digamos, un valor a imprimir. ¿Está bien? Le quiero, no sé, o un carácter o lo que fuese. ¿Está bien? O supongamos que vamos a hacer una función, vamos a escribir otra función. Vamos a poner una función que duplique valores. Duplique, sí, valores. ¿Está bien? Entonces vamos a poner duplicar, la vamos a llamar. ¿Sí? Esta función, ¿qué va a hacer? Vamos a decirle que reciba un número, ¿sí? Un valor, lo multiplique por 2 y lo retorne. ¿Está bien? Entonces, va a recibir un valor entero. ¿Sí? Vamos a poner acá un, no sé, así, número abreviado. ¿Sí? Va a recibir un número entero. ¿Bien? Lo que va a hacer la función, lo pongo así para que se entienda mejor, esta función lo que va a hacer va a agarrar a ese número que reciba y lo va a multiplicar por 2. Perdón. ¿Sí? Entonces vamos a poner una variable cálculo, ¿sí? Y en donde vamos a guardar lo que reciba del número y lo multiplique por 2. Bien. Y esta función necesita de alguna forma devolver ese valor. Entonces le vamos a poner que le haga un return, que devuelva el valor cálculo. Bien. ¿Sí? Y este cálculo es de tipo entero. Entonces lo que devuelve la función es algo de tipo entero. La anterior, como no imprimía y no devolvía nada, le habíamos puesto un void y no hacía falta, digamos, que retorne nada. ¿Sí? Pero en esta función ya tiene una entrada, está bien, tiene un parámetro de entrada acá y además tiene una salida. ¿Sí? Entonces, esta es la declaración, ¿está bien? Duplicar lo que hace es, va a recibir un parámetro, como si fuese esto la declaración de una variable, va a multiplicarlo por 2, ¿sí? Esto que declara acá es una variable interna para poder guardar ese cálculo y devuelve, ¿sí? Si esto confunde también, yo trato de no abreviárselos por las dudas, pero podría ser un return de número por 2 directamente y me evito la variable cálculo. ¿Está bien? ¿Sí? Podría haber hecho esta sola línea, bien, y directamente multiplica número por 2 y lo devuelve. Lo hace todo junto. ¿Ok? Bien, esa es la declaración. Entonces, ¿cómo es ahora este imprimir algo? Lo vamos a comentar para que no lo ejecute, no lo invoque, digo, y vamos a llamar a duplicar. ¿Está bien? ¿Sí? Y en duplicar le vamos a pasar un valor, qué sé yo, el 44. ¿Está bien? Vamos a compilar, vamos a ejecutar y esto no mostró nada. ¿Está bien? Y está bien que no haya mostrado nada porque en ningún momento le dijimos que muestre algo. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer acá es un printf sí, el valor duplicado, podríamos decirle.
Y acá le ponemos cálculo. Bien. Y ahí sí me está mostrando, digamos, el 44, digamos, por 2. ¿Está bien? Lo que yo le pasé acá. ¿Cómo es esto que yo le pasé o que invoqué? Cuando hago la invocación, digamos, del módulo, hoy acá, en imprimir, cuando llamábamos a este módulo, no le pasábamos ningún valor ni nada porque él no estaba esperando nada. ¿Sí? Pero cuando llamamos a duplicar, él lo que nos está diciendo es que está esperando, está bien, algo de tipo entero. ¿Sí? Y ese algo que está esperando lo va a guardar en esta variable, que va a ser número. Entonces, cuando yo lo invoco con 44, ¿sí? O con el valor que fuese, es más, podría pasarle hasta una variable que sea obviamente del tipo entero, tienen que coincidir los tipos. ¿Sí? Cuando pase, digamos, cuando invoque esta función, lo que voy a hacer es, o lo que va a hacer el programa es tomar este valor, guardarlo, digamos, en esta variable, está bien, y empezar, digamos, a ejecutar su sentencia. ¿Sí? Entonces, va a empezar, digamos, en este caso, bueno, declara una variable cálculo, en esa variable cálculo guarda lo que venga acá, que en este caso va a ser el 44 por 2, ¿sí? Lo asigna en cálculo, y después lo que hace es imprimirlo. Y además la función retorna ese valor, que es el 88 que imprime acá. ¿Sí? ¿Para qué lo retorna? Porque yo me lo podría guardar, digamos, en alguna variable. ¿Sí? Si acá, digamos, me declaro una variable que sea, no sé, vamos a ponerle número, está bien, número igual a lo que me devuelva esta función. ¿Sí? Bien, entonces, esto que me devuelve acá la función cuando termina de ejecutarse, ¿sí? Lo reemplaza. Bien, y sigue ejecutando, digamos, luego de la función. Bien, entonces en número también me voy a poder guardar el 44 por 2, que es 88. O sea que este print que tengo acá, directamente lo podría hacer acá. Bien, el valor duplicado, bueno, me quedó ahí el hola, porque lo dejé acá en la invocación. Esta es la forma, digamos, que yo tengo de declarar módulos, ¿sí? Y de ir, digamos, invocándolos y pasándole parámetros a lo que yo requiera. Todo esto que les estoy diciendo yo por ahí, acá voy medio avanzado, medio rápido, pero bueno, es lo que está, digamos, explicado en el material de la clase 4 con respecto, digamos, a las funciones. ¿Sí? Acá empieza con una función que tiene todo definido dentro de la función y empieza, digamos, a ver cómo puedo hacer para ir parametrizando esa función. Está bien, que es algo de lo más interesante en lo que es modularización, ¿no? Que puedo ir, digamos, de alguna forma jugando con lo que quiero que reciba o que devuelva, digamos, mi función. ¿Está bien? Por ejemplo, yo acá lo que podría hacer, además del 44, podría decir, ok, acá siempre multiplico por 2, ¿no? Estaría bueno, digamos, recibir también este operador. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer acá es decirle, ok, recibí otro parámetro más que sea, no sé, operador, también de tipo entero. ¿Sí? Y reemplacemos esta constante 2 que siempre multiplica por 2 que multiplique por un operador. Lo que nos va a pasar ahora es que la función espera dos parámetros, ¿sí? Separados acá por coma. Espera un número y espera un número que es el operador. ¿No? Por ahí, no sé si era el mejor nombre operador, pero bueno. Entonces yo le podría decir, bueno, le paso el 44 y que lo multiplique, no sé, por 3. ¿Está bien? Entonces va a recibir el 44 acá y va a recibir el 3 acá. ¿Sí? Siempre los parámetros se tienen que corresponder por tipo y por ubicación. Bien. Entonces,
Este 44 lo va a recibir acá y el número 3 lo va a recibir acá, ¿sí? Entonces lo que va a hacer 44 por 3, lo va a borrar en cálculo y va a retornar, digamos, cálculo, ¿sí? Ese valor que retorna de la operación lo deja acá, lo reemplaza, está bien, por la llamada, ¿sí? Que se le asigna número y esto sigue en su secuencia de ejecución. Bien, entonces, esto lo compilamos y ahí lo corremos, ¿sí? Y me dice que es 132, ¿está bien? Y lo mismo puedo empezar a jugar ahora, ¿por qué? Porque yo lo que podría hacer es tener la variable entera num1, vamos a poner la variable entera num2, ¿sí? Y hacer un scanf, perdón, de num1 y num2, ¿sí? Y pasarle, digamos, lo que yo lea por teclado directamente. Está bien que ni siquiera esté acá, digamos, estático, ¿sí? Yo empezar a jugar con esto. Pues la imprimir algo la voy a sacar de acá, ¿sí? No confunde. Entonces declaro dos variables. Leo de teclado dos valores que lo guardo en esas variables. ¿Está bien? Llamo a la función duplicar con esos dos valores, me va a hacer la multiplicación, ¿sí? Me la va a retornar y me lo voy a guardar en número. Bien, y lo que voy a hacer después, voy a hacer lo que, bueno, acá el valor duplicado no, el resultado, ¿sí? Es lo que me haya devuelto la función duplicar. Entonces compilo esto, lo corremos, entonces vamos a poner, no sé, el valor 20 y después vamos a poner a 5, ¿sí? El resultado es 100. Bien, y así podemos seguir, ¿está bien? Ponemos 100 y después ponemos, no sé, 66. ¿Sí? Entonces lo que hice ahora fue parametrizar, digamos, toda esta función y con lo que yo necesite enviarle, digamos. ¿Ok? ¿Sí? Esta es la forma, digamos, acá creo que tienen, a ver si hay algo más. Bien. Bueno, acá tienen toda esta parte que yo por ahí me adelanté mucho, ¿no? Con el tema de parámetros, ¿sí? Pero es la forma, digamos, que tienen de poder, o que tiene el lenguaje C, de trabajar con estos módulos, ¿no? Que los llama funciones. Y siempre, digamos, es la misma forma, ¿no? Tenemos que declarar lo que nosotros querramos hacer en ese subprograma, ¿sí? Y después ver si necesitamos que se comunique el programa principal o aquel invocador de la función, si necesitamos que comunique algo y además que lo hacemos por medio de los parámetros y también si necesitamos o no que esa función retorne o no algo. ¿Está bien? ¿Sí? Que lo hacemos con esto, con el return, y acá le especificamos el tipo con respecto a esto. ¿Está bien? ¿Sí? Esto también puede haber sido todo de flotantes o bueno, o lo que me pida. ¿Sí? Estaba buscando a ver si podíamos ver alguna cosita más, pero bueno, no, no es mucho más el tema de modularización, sí entender todo este tema de la parametrización, en los casos en que yo necesite, digamos, parametrizar a ese subprograma, a ese módulo, a esa función, que, o no, está bien, en este caso nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos el imprimir algo, directamente llamábamos un módulo que imprimía y no necesitábamos ni pasarle nada, ni cómo es, ni que devuelva nada, ¿está bien? De hecho, podríamos, si queremos,
no sé, implementar imprimir algo que reciba algún número y siempre imprima el número que recibe, o lo que nosotros queramos hacer, ¿está bien? Siempre y cuando, digamos, lo que decíamos en un principio, ver qué funcionalidades de nuestro programa conviene ir modularizando para después que sea de fácil mantenimiento o que sea, digamos, que ayude a la lectura o que también ayude a la reutilización, ¿sí? Si yo acá, digamos, me implemento una función que imprima, digamos, los valores siempre en el mismo formato, seguramente la voy a poder reutilizar mucho. ¿Está bien? Como por ejemplo acá la duplicar, ¿sí? Directamente esta función, siempre que tenga que realizar alguna operación, alguna multiplicación, bueno, quedó con el nombre duplicar, ¿no? Pero le voy a pasar dos valores y los va a multiplicar. Entonces puedo invocarlo las veces que yo requiera o sea necesario. ¿Sí? Bueno, después de esta clase vamos a tener un encuentro, ¿sí? Porque por ahí obviamente hay temas que requieren una maduración, requieren, digamos, ejercitación. Tenemos solamente 4 clases, está bien. Traté de que puedan ver los aspectos principales de lo que es la programación. Tomen este curso más como una charla que les sirva de empujón, ¿está bien? Para que él realmente esté interesado en la programación y eso, que utilice esto como un empujoncito y que pueda, digamos, seguir avanzando, sea en el lenguaje C o sea en cualquier otro lenguaje, ¿está bien? Pero bueno, con esto por ahí pueden ir viendo un poco, digamos, de otras características y funcionalidades que tiene el lenguaje C, o pueden arrancar con otro lenguaje. Pascal es un lenguaje que se utiliza muchísimo, digamos, también para aprender a programar. Es un lenguaje simple. Lo que tiene el lenguaje es que después no hay muchos lenguajes en que se hayan basado, digamos, su sintaxis. Entonces es como que uno ve Pascal y, por ejemplo, digo Pascal porque se utiliza muchísimo para aprender y después se queda ahí, digamos, tiene que aprenderse la sintaxis de otro lenguaje o lo que fuese. Así que bueno, traten de avanzar con las prácticas, ¿sí? Y utilicemos este segundo y último encuentro que nos quede así virtual presencial para que puedan traer, digamos, alguna consulta o lo que fuese y los pueda ayudar, digamos, en particular, o bien si hay algún tema que no quedó claro, como les dije la otra vez, lo revisamos ahí en el encuentro. ¿Está bien? Bueno, hasta luego.